Dios, hermanos y hermanas, a todos ustedes, que el Señor les dé su paz. Paz y bien. Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros, los seres humanos, somos impacientes, nos desesperamos y al final cometemos errores que a veces nos toca enfrentar toda la vida y saber llevar ese error que a veces ya no hay solución. En la primera lectura del libro del Génesis, si nosotros miramos toda la guerra que hay en Medio Oriente, aquí empieza todo esto. Abraham y Sara, pero lo pone Sara y Sara, no pudieron tener hijos. Dios tiene el tiempo y el lugar perfecto, cuándo y cómo tienen que suceder las cosas. Pero en cambio nosotros somos muy desesperados, ¿verdad? Queremos ir contra la voluntad de Dios y que así tiene que ser, aquí tiene que suceder y cómo tiene que pasar. Y ahí están las consecuencias. Mire, Abraham y Sara no podían tener hijos y eran ancianos. ¿Cómo sería Abraham, no sé, la desesperación, la angustia, que Sarai le da permiso? ¿A quién le da permiso? A una esclava egipcia. ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar. Dice, ya está bien, ¿quieres tener hijos? Yo no puedo, soy una mujer estéril, no puedo tener hijos. Vaya, le da permiso para que, si la palabra cabe, que se acueste con su esclava. ¿Cómo se llama la esclava? Agar. Fruto de esa relación nace Ismael. Entonces ella ya quedó embarazada. Entonces Agar era una esclava, pero ya cuando quedó embarazada de Abraham, como que empezó a subir, como se dice, pues los humos, ¿no? Empezó a ocupar el lugar que no le correspondía. Ya no era como esclava, sino que veía la esposa de Abraham y creía que esa es la dueña. Y entonces empezó a tratar mal ¿a quién? A Sarai. Aquí hay el dicho, como dice, 2 mujeres, un camino. Ya saben a qué se refiere, ¿verdad? 2 mujeres que peleen por un hombre, Dios me libre y me ampare. Pero eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Eso pasa por allá, por la China, por África. Entonces, aquí Sarai dice, ¿cómo? Es como que empezó a sentir celos también. Por eso decía, 2 caminos, un camino. 2 mujeres celosas que pelean por un hombre, Dios nos libre, nos ampare. Entonces ella le expulsa, le manda. ¿A dónde se fue Agar? Al desierto. Estando en el desierto, el ángel le habla y le dice que regrese, pero que sea obediente. ¿A quién? A Sarai. Que no ocupe el lugar que le correspondía, porque como les decía, Agar ya le empezó a subir los humos, pues ya empezó como que digo, yo voy a dar hijo a Abraham, tú no podías. Ya sabemos ya cuántas cositas por ahí, ¿no es cierto? Entonces, dice que Abraham tenía ¿cuántos años? 86 años. Nace, ¿cómo se llama el hijo de Ismael? Pero Dios le concede ser madre a la esposa de Abraham. ¿Cómo se llama? Sarai. Fruto de esa relación, ¿cómo se llama el hijo? Isaac. Muy bien, estamos entendiendo, ¿verdad? Espero no confundirles. Y aquí luego viene la pelea, pues. Sarai dice, ¿cómo? Mi hijo, que es fruto del matrimonio. Aquí viene la pelea, miren, a veces es lamentable. Por eso decía, los seres humanos, cuando no somos pacientes, cometemos errores. Y esos errores, valga la redundancia, nos lleva a un tema interminable. Y por eso hoy vemos ahí la guerra. Aquí viene la guerra entre
hebreos, entre judíos y musulmanes, y hace sus... Pero ¿de dónde es la raíz? Aquí, la lectura que hemos escuchado hoy. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible, dice Sarai, cómo puede ser posible que el hijo de una esclava que es fuera del matrimonio crezca al lado de mi hijo que está dentro del matrimonio? Es como que decir, ella, mire, le da permiso que tenga a su una esclava, Abraham que tenga a su hijo, y luego no le acepta, y viene aquí el tema interminable hasta el día de hoy. Entonces dice, no puede ser posible que Ismael e Isaac vivan juntos como hermanos. Y después le mandó al desierto, se fue Agar, ¿con quién? Con Ismael. Por eso nos dice, mire, aquí cuando nos dice, mire lo que le dice, mira, estás encinta y darás a luz un hijo, a quien llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en tu aflicción. Serás como un potro salvaje, lucharás contra todos y todos contra él, y vivirás separado de sus hermanos. Aquí empieza todo el tema, vuelvo a repetir, de las guerras interminables en Medio Oriente. Aquí está. Por eso, pero no es que Dios tuvo dirá también, pues no es cierto, pero ahí ya no podemos preguntarle a Dios, porque Dios bien hubiese podido mandar antes o conceder antes que Sarai concediera un hijo, pero no, tuvo que acontecer todo eso, pues ya ahí sí ya teníamos que ir a preguntarle a Dios, ¿verdad? Ya después cuando nos muramos, ahí tendremos todo el tiempo para preguntarle a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Pero aquí empezó todo eso, pero valga la redundancia, por ser impacientes. Nosotros queremos apresuradamente, hoy, mañana tiene que suceder eso. No, Dios tiene el tiempo, el lugar perfecto. En el evangelio de hoy, ¿qué evangelio era? Menos mal, están aquí. El evangelio de San Mateo. Jesús dijo a los discípulos, y hoy también nos dice a todos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces nosotros podemos creer o conformarnos, como me voy a misa todos los domingos, rezo el rosario todos los días, me confieso con frecuencia, comulgo, entonces ya tengo ganado el cielo, la vida eterna. El Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque hay personas que dicen que creen en Dios, pero no cumplimos la voluntad de Dios. Y hay cuantos católicos que dicen que son católicos, valga la redundancia, pero no cumplen los sacramentos, los mandamientos, y cuando se muere, ¿qué dicen? La típica frase, vuela alto amigo, vuela alto papá, vuela alto mamá. Mis hermanos, pero si en vida no hizo la voluntad de Dios, no cumplió los sacramentos, no vivió la santidad, ¿iremos al cielo? La pregunta, empezando por mí. No crea que ya porque soy sacerdote ya me voy al cielo, porque el Señor también dirá, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso viene también para nosotros como sacerdotes, como el anillo al dedo, como dice. Nosotros podemos decir, confiese, conviértanse. Y si el sacerdote no se confiesa, no convierte, porque a veces podemos caer en el activismo. Hablo por mí, podemos caer en el activismo. Tal vez construimos obras, reconstruimos iglesias, hacemos todo, pero ¿cómo reconstruimos el corazón de los fieles? ¿Cómo reconstruimos ese corazón tal vez herido, destrozado? Podemos caer en el activismo que nos falta orar, nos falta un momento de intimidad con Dios, nos falta vivir el Evangelio. Para llegar al cielo no se necesita ser bueno.
¿Qué se necesita para llegar al cielo? Más que cumplir, yo siempre les he dicho, ser santos. Para llegar al cielo se necesita ser santos, no solo ser buenos, porque de buenas intenciones el infierno está lleno. La mayoría que dice, uy padre, yo creo en Dios, pero hacemos, como decía por ahí la niña, ¿hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo tratamos de vivir la santidad? Porque muchos cuando nos mudamos vamos a decir, pero Señor, yo me iba a misa todos los domingos a Santa Marianita, le debo a la Bellavista, Santa Rosa, o los que están detrás de la pantalla, tal. Yo me iba de peregrinación a la Virgen del Cisne, a la Virgen de la Nube, a la Virgen del Quinche. Es que yo hacía novenas, yo doné un castillo, yo doné una banda, yo maté por ahí el mejor ternero o el mejor toro para dar de comer a la gente. El Señor dirá, no te conozco, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque a nosotros nos encanta decir verdad. ¿Han escuchado ustedes a los abuelitos que dicen, yo doné esto, yo ayudé esto, hice esto, eso? ¿Y la vida que lleva? Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, padre, yo cuando era joven di esto, o yo doy esto, dice. ¿Y pero la vida? Muchas personas son generosos, ayudan a los pobres, pero nunca pisan la iglesia. Nunca pisan la iglesia. Hay personas que son muy solidarios, caritativos con los pobres, pero nunca se casan por la iglesia, ya tienen un pie en el cementerio, pero no cumplen el sacramento del matrimonio, no confiesan, no comulgan y quieren llegar al cielo. Personas que nunca pisaron una iglesia y de muerte en un féretro llevan a una iglesia, pues no nos engañemos, ¿verdad? Yo suelo decir, si ese muerto se despertara y se diera cuenta que está en la iglesia, huyera, volara, asustado. Hay personas que nunca y quieren llegar al cielo. Pues dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. Suerte, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. Porque alguien puede salvarse. Si ustedes creen que por ir a misa, solo por ir a misa los domingos ya están salvados, morirán engañados. No basta ir a misa, hay que vivir, hay que ser santos para que el Señor nos diga, te conozco, ven. Pero que no tengamos que escuchar, no te conozco, ¿quién eres? ¿De dónde? ¿Cuándo? Y tú digas, hablo por mí, que diga yo reconstruí la iglesia de Santa Marianita, no te conozco, yo confesé a cuantos, no te conozco, yo bauticé a tantos, no te conozco, porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Hoy nos morimos. El Señor, ¿qué cree que nos dirá? Es bueno meditar. Y nos dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. ¿Qué sería de nuestra vida si hubiésemos sabido escuchar? A ver, si hubiésemos sabido escuchar, ¿dónde estaríamos? Si hubiésemos sabido escuchar, ¿crees que hubiésemos cometido los errores que hemos cometido? Hoy no sabemos escuchar y por eso hacemos lo que hacemos y pensamos que así tiene que ser de acuerdo como vivimos y como pensamos. Hoy queremos todo fácil, no queremos sacrificarnos, no queremos esmerarnos. Mire, el ejemplo fácil para construir aquí en Galápagos, que todo es pura roca, ¿verdad? Yo les decía hoy en Bellavista, todo es roca aquí, ¿sí o no? ¿Qué tienen que hacer ustedes para hacer los cimientos o para hacer el hueco para los cimientos? Ya, pero en cambio el continente, tú vas solo con una pala y una barreta y haces los huecos, ¿verdad? Los hoyos. Pero aquí, ¿qué tienes que contratar? Esa máquina, ¿verdad? Ese, no sé cómo le llaman, excavadora, tienes que hacer, ¿verdad?
Pero para eso necesitas invertir más, para que haga más hondo, ¿no es cierto? Y lleva más tiempo, por lo tanto tienes que pagar más horas. Pero si tú no quieres pagar más horas, dices, ay no, unos 2 centímetros o 2 metros nada más, pero va a quedar inestable, necesitas invertir, ¿verdad? Necesitas poner más ahí, porque es la base que va a sostener todo, pues. Hoy nuestra vida, ¿sobre qué bases está? Hay personas que por buscar algo fácil han terminado fracasando en su vida. Hoy necesitamos tener bases sólidas y tener claro lo que queremos. Si nosotros tenemos bases sólidas, fuertes, nadie va a hacer dudar de tu fe, por ejemplo. ¿Cuántos aparecen para hacer dudar y te hablan mal de la iglesia? Hablan mal de los sacerdotes, hablan mal de la Santísima Virgen. Pero si tú tienes bases fuertes, tú vas a refutar, tú no vas a doblegar. Pero si tú estás débil, no tienes bases, ay, verdad ha sido, qué maravilla, cómo nos vienen a iluminar, hemos vivido engañados, dice. Y hay cuantos que eran católicos, catequistas, participaban en el coro, iban a misa, ahora odian a la iglesia como si algo hubiese hecho. Pero no hay bases fuertes. Hoy, ¿por qué los problemas frecuentes en el matrimonio? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué se separan? Porque no hay bases fuertes, porque no están cimentados en Cristo para luchar por esa relación, para luchar por la fidelidad. Hoy alguien viene y habla mal de tu pareja, tú crees todo a los chismes, a los cuentos, porque no tienes bases firmes de decir, no, yo sé quién es mi esposa, mi esposo. No puedo hacer caso a los chismes, a los cuentos. Si estás cimentado tu matrimonio, saben escucharse mutuamente, obedeces a Dios, vives el sacramento del matrimonio con fidelidad, practicas el sacramento de la penitencia, con frecuencia recibes a Cristo y tienes bases firmes. Hay cuantos ancianos que envejecen con su sabiduría, siendo felices, son tan convencidos de lo que han vivido, de lo que viven, a pesar de su enfermedad, pero tienen esa sabiduría, tienen tanto que aportar. Pero también hay personas que pasaron en la vida vagando, viven solos, quejándose, lamentándose, no tienen nada que aportar. Todos tenemos problemas, dificultades, pero sabes aceptar, no te doblegas, no te intimidas. Vamos a la primera lectura. No todo lo que nosotros pedimos sucede de hoy para mañana. Si tú tienes bases firmes, serás perseverante, constante, no perderás la esperanza. Nadie te hará dudar de tu vida, de lo que eres, de lo que buscas y qué es lo que quieres conseguir. Por ejemplo, hay personas que quieren llevar a una inestabilidad, quieren hacer dudar de tu matrimonio. ¿Qué dicen los que supuestamente son sus amigos? ¿Qué te dicen? No te dicen, pues valga la redundancia, obedece a tu pareja, llévense bien, comprendan, respeten, oren juntos, hagan bien las cosas. No, te dicen, no, cuidado, te dejes mandar de ese hombre, de esa mujer. ¿O no es así? No serás, ya sabe la típica palabra. Hoy cuando no tenemos bases sólidas, viene un problema, ya nos derrumbamos, ya nos desmayamos. ¡Ay, Padre, qué hago con mi vida!, dice. No, pero hay que ser fuerte. Por ejemplo, aquel hombre, aquella mujer que tiene bases firmes, si el hombre se va con otra, pues déjale ser feliz, no mendigues amor, no seas P, ya sabes que no seas B también, ya saben a qué me refiero. Ay, llorando, ay, Padre, me voy a morir sin ese hombre, no es mi vida. Sin esa mujer mi vida pierde sentido y se van a terminar hechos años viejos por ahí en la calle. Pero el que tiene bases firmes, dice, es una experiencia. Tal
tal vez pasó para algo, pero no te doblegas, no te intimidas y sigues soñando, sigues luchando por tus metas, no te dejas llevar por el odio, por el rencor. Pero cuando no tienes bases firmes, nos quedamos ahí enredando entre la arena. Un pequeño problema, algunos a llorar, como si llorando ya se resuelve el problema, ¿verdad? No es de llorar. Si tienes que llorar, bueno, limpia las lágrimas, pero levántate, porque tienes bases firmes y tienes la certeza que Dios no te ha abandonado. Dios tiene un proyecto, un propósito para nosotros. Pues el Señor nos dice: el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y se arrasaron completamente. ¿Cuántos dicen: ay, padre, qué linda la misa? Pero pongan en práctica. Pues pobre cura acabando aquí de hablar, desgastando la garganta, y los otros viva la fiesta. ¿Para qué escuchan? Pues yo suelo decir, ya, si van a escuchar, van a poner en práctica, pídanme consejos, porque ya, ¿para qué? ¿Para qué? El Señor recuerda que en otro pasaje, no se le debe dar pan a los perros. ¿Para qué perder el tiempo con una persona que ya no quiere cambiar, por ejemplo? ¿Pero para qué? Si una persona ya no escucha, ¿ya para qué perder el tiempo? Hoy, ¿cuántos se han ido a un retiro? No sé ustedes si fueron al retiro, pero no vamos a entrar en detalle. Muchos han ido a un retiro, ¿verdad? Uy, en el retiro llora y un poco pisan el cielo, ya se elevan también. ¡Ay, Jesús, qué lindo el retiro! Dice: una maravilla, Padre, qué lindo, te felicito. Uy, vi a Jesucito, Jesús me habló, qué lindo, digo yo. Les felicito. Pero está solo bases sobre arena, pues. Un mes, 2 meses, ya no se persevera, ya ni a misa van. No hay sobre bases, pero no está cimentado sobre bases firmes. Entonces al final viene un problema, una dificultad, y a dudas, escondemos, ahuyentamos. No, el Señor nos dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es un hombre prudente, que edifica sobre bases firmes. Y ahí cuando nos dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús termina el Evangelio diciendo, todos quedaban asombrados porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué sus hijos no hacen caso? ¿O por qué sus hijos ya no les creen? ¿Por qué ustedes pierden el tiempo hablando, aconsejando y sus hijos no les hacen caso? Porque hay mamás hasta la medianoche creo que les andan ahí sermoneando a los hijos. Pero dice, hay algún joven que dice: ay, padre, mi mamá ya parece loca, ay, le dejo que esté hablando, dice. Hago que escucho, ya estoy cansado, lo mismo. ¿Por qué creen que sus hijos no les escuchan? A ver, ¿por qué sus hijos no les hacen caso? Porque no hay autoridad. No hay autoridad. Hoy padres no tienen autoridad. Hay que tener caridad, pedagogía, pero autoridad para hacerse respetar y saber quién es el papá, la mamá en la casa. Hoy hay hijos que manipulan a los padres. Hemos confundido el respeto. Hay hijos que tratan a los padres como si estuviesen tratando a los amigos de la calle, compañeros de colegio. A los amigos tú puedes hablar, puedes pelear, puedes alzar la voz, pero tu papá, tus padres son padres, pues. Por más que hoy traten, hoy como todo permite, ¿verdad? Todo permite. ¿Qué dice el hijo al papá? Tú. Y el papá se ríe todavía. Tú, vos. ¿Dónde están los valores? A ver. Ahí pierde la autoridad, pues. Ya no puedes corregir, ya no puedes guiar.
¿Y cuál viene? Los gritos, los insultos, los sermones. Y luego, ay padre, mi hijo no me quiere escuchar, mi hijo me falta el respeto, mi hijo me desobedece, porque no tienes autoridad. Y valga la redundancia, tener autoridad no es pues imponer, gritar, insultar, castigar. No, castigar cualquiera lo hace. No, la autoridad se gana. Pero hay que tener testimonio. Hay que tener testimonio. Para yo poder exigir, tengo que hacerlo. Pues. Pongamos que un padre, porque también hay mujeres, si hay mujeres, no crean que todas las mujeres son santas, Dios me libre. Y también hay hombres. Por ejemplo, hay mujeres que les encanta barrer, arreglar la casa, ¿no es cierto? Pero hay mujeres, Dios mío santo, Dios nos libre. Hay hombres también que les encanta ayudar a barrer, no es nada malo. Pero hay hombres también, parecen muebles viejos, ¿verdad? Que no hacen nada. Pero tú si barres, tú cocinas, limpias, lavas la vajilla, entonces tú tienes autoridad para decir, hijo, hoy te toca lavar la vajilla. El hijo va a hacer. Viendo, si el papá ya lava la vajilla, no hay necesidad, el hijo va, hasta por vergüenza, va a ayudar, ¿o no es así? Pero si sea hombre o mujer, están ahí tras la televisión, parecen, mejor no digo la palabra, los hijos igual van a estar, pues, pierdes autoridad. Mire, hoy los padres dicen que son católicos, no tienen autoridad de decir, hijos, los domingos hay que ir a misa. Ay no, padres que están muy cansados. Para emborracharse hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no están cansados? Para ir 1 hora y media a misa, ¿sí están cansados? Ay, padres, que yo no le puedo decir porque se enoja. Ay, padre, si usted supiese el carácter que tiene mi hija, mejor no le digo nada. ¿Quién manda? Pues ahí, a ver. ¿Quién tiene autoridad? Si tú, como padre, como madre, tienes autoridad y decir, hoy domingo somos católicos y lo sabemos y no hay tema de discusión y todos nos vamos a misa. Si tú tienes autoridad, en tu casa no tendrías por qué andarte peleando, enojando y dando sermones toda la noche. Y si es el caso, pero en cambio hemos perdido la autoridad. Como un padre que llega oliendo a licor, a cigarrillo, con la botella en la mano, peleando, gritando, insultando, no ayuda en la casa, ¿tiene autoridad para decir al hijo, haz esto, haz aquello? No, el hijo va a decir, ¿cómo? Y es ahí cuando te responde. Porque el hijo ya llega a los 18, a los 17 años. Algunos piensan que los hijos nunca van a crecer. Los hijos cuando son niños, 3, 4, son como esa esponja que absorbe. ¿Si han visto ustedes la esponja? Al menos en el continente están las esponjas. Se absorbe el agua para poner las flores, las rosas, que permanezca allí. Así los niños van absorbiendo todo lo que ven, todo lo que escuchan. Pero si los padres, pensando que son los reyes, pensando que están dirigiendo objetos, hacen lo que hacen, pierden la autoridad. ¿Cómo ustedes pueden decir, hijos, vamos a misa? Si ustedes van a misa pero no viven cristianamente, perdemos la autoridad. Si sus hijos nunca les vieron con el rosario en la mano, ¿sus hijos alguna vez han visto rezando el Santo Rosario? Espero que sí. ¿O cómo vieron sus hijos? Con la botella, viva la fiesta, en la graduación, en las fiestas de fin de año. ¡Uy, Dios nos libre aquí, ¿no es cierto? No he tenido la dicha de ver aquí, por ejemplo, el fin de año. No he pasado el fin de año aquí en Galápagos. Pero lo que dejan aquí al lado de la iglesia, ni respetan, hacen baños públicos la pared de la iglesia, por ejemplo. El atrio. ¿Cómo entonces nosotros tenemos autoridad para poder corregir? Jesús tenía autoridad porque cumplía con fidelidad la voluntad del Padre. Que el Señor nos regale la gracia
de poner bases firmes en Cristo. Y venga lo que venga, tengas lo que tengas que enfrentar, nadie te haga dudar de tu fe, de lo que eres. Mis hermanos, en la vida todos tenemos tantas cosas, realidades que enfrentar. Todos. ¿O no es así? Al menos yo tengo problemas, no sé ustedes, a no ser que sean tan santos. Hay días que te sientes solo, decepcionado, tal vez incluso hasta fracasado, sin sueños, sin mérito. Dirás, esta vida vale, no vale la pena seguir luchando. ¿No será mejor de ir a un lugar donde nadie sepa de mi vida? Y estoy cansado de esta relación, ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa. Y estoy cansado de corregir a mis hijos. Y estoy cansado de decir lo mismo y lo mismo. Cada uno tiene su experiencia, su realidad. Mis hermanos, pero si tenemos bases firmes, nadie te hará caer. Ni los peores huracanes, ni las peores circunstancias de la vida te llevarán a apartar de Dios. Que el Señor nos regale a cada uno de nosotros la gracia de poder vivir con amor, con alegría, haciendo su santa voluntad.